Aquí comienza Historrock, un programa para coleccionar. Buenas tardes, nuevo programa de Historrock, capítulo número 27 de Historrock. Un poquito más temprano hoy porque tenemos un programa extra large, un poquito más largo, porque es un programa súper especial para nosotros y creo que va a ser para todos los que nos van a ver y escuchar. Como siempre, Cristina Oller en la locución. En la conducción, Julio Alberto Guillé. Producción, Carlos Mates. Operación técnica, Ezequiel Keller y Alejandro Cámara. Los crucé, ¿no? ¿O dije bien? Alex Teleshinska, no, porque a veces tengo dudas y cruzo los apellidos, a veces me sucede eso, o los números, y cuando estoy efervescente como hoy, es decir, felicísima por los invitados que tenemos él y su discípulo, su hijo. Pero bueno, te decía, Alex Teleshinska en fotografías y asistencia general. Hoy no la precisamos para las traducciones. Hoy no, porque hoy tenemos, como habíamos anunciado, un invitado. Yo hace 23 años casi que lo conocemos. Fue un 26 de noviembre de 1987, allá en Radio Splendid, en Lotte Rock. Con Cristina justamente estamos haciendo Lotte Rock. Y fue la primera vez que yo por lo menos tuve la oportunidad de conocerlo personalmente de hablar. Porque la primera vez que lo vi fue en el año 70, en un show, en Mar del Plata. Y después lo vi en el Club Esmeralda de Temperley, haciendo justamente una obra genial llamada La Biblia, cuando eran 4 todavía. Y estoy hablando de Ricardo Soule. Ya hay gente acá y por favor les pido un aplauso para Ricardo Soule y su hijo Gabriel. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Realmente Gabriel y Ricardo estamos, no sabes cómo nos salimos de la vaina, no sabemos qué decir por tenerlos a ustedes acá. Y no solamente porque sos parte de la historia del rock nacional, sino porque seguís haciendo historia. Eso es lo principal. Bueno, nosotros, Gabriel y yo, estamos súper contentos de acompañarlos esta tarde acá en este lugar tan lindo. Traemos algunas noticias de nuestra carrera actual, de lo que estamos haciendo ahora, y por supuesto tenemos muy frescos y vívidos los recuerdos de otras épocas. Tenés un hijo, Gabriel, que obviamente creció con tu música, pero cuando vos eras muy chiquitito, ¿qué se escuchaba en tu casa? Bueno, en esa época, lo que yo recuerdo en esa época estaba la música de rock de Bill Haley y Elvis Presley, y se escuchaba también música folclórica argentina, bastante los chalchaleros. ¿Tus padres les gustaba eso? Sí, el tango le gustaban a mí, porque eran acá de Villa Urquiza, y entonces eran muy tangueros. De hecho, mi viejo tocaba tango, el violín, tocaba tango en una orquesta así aficionada, pero sí. A él le gustaba mucho también, sí. ¿Y vos te metiste en la música por el rock, por No. esos pioneros del rock o por...? No, para nada, no. Yo me metí en la música de la manera más ortodoxa que se puede ver. Me metí estudiando el violín, año por año, teoría, solfeo, ir a dar el examen. ¿Cómo era con mi profesora, y yo muy contento y agradecido de haber sido así, porque si no mi vida como músico hubiera sido completamente distinta, ¿no? Claro. ¿Y qué te cambió de violín a la guitarra? ¿Qué fue lo que te llevó de un instrumento a otro? No, es que no fue del violín a la guitarra, fue del violín a los demás instrumentos. La guitarra todo lo demás. entró dentro de una serie de instrumentos que aprendí a tocar o que pretendí tocar y que fueron pasando a través de la vida, dejando cada uno un montón de cosas, ¿no? Y la guitarra, por supuesto, le debo mi profesionalidad, ¿no? Claro. ¿Todo esto estamos hablando de dónde? ¿En Quilmes todo? ¿Todo esto pasó en Quilmes o pasó en otro lugar primero? Sí, cuando empecé a estudiar en Quilmes y venía acá a Congreso a dar los exámenes al conservatorio. Me acompañaba mi mamá y mi profesora. Y venía con otros alumnos de mi edad, éramos muy chiquitos, teníamos 10, 11 años. Claro. Y ayer, por ejemplo, me enteré de una cosa muy curiosa, muy curiosa para mí. Acá cerquita estaba el Teatro Argentino. Sí. Ahora desapareció ese teatro. Y ahí fue la primera vez que toqué en mi vida. Y ahí vi Gear.
Claro. Gears se daba ahí en el Teatro Nacional, sí. No, Teatro Argentino, no en el Teatro Nacional. Yo la vi en el Teatro Nacional después. Sí, no, en el Teatro Argentino, sí. Vamos a contarle a los chicos que el Teatro Nacional, después que era de Romay en esa época, también se dio Gear, y que fue un escándalo por los actores que estaban desnudos entre el público, ¿no? Actores que estamos hablando de Rubén Rada, Repalea Lynch, Fontova, esa gente, ¿no? Sí. Y después se quiso estrenar Jesucristo Superstar. Y ahí fue donde parece que no le gustó mucho al gobierno de turno ni a la iglesia, y por ese motivo se quemó el teatro, que lo abrieron hace poco, hace unos años nomás. Y hace unos años. Pero estuvo como 20 años cerrado o 30 años por ese motivo. Ajá. Tenemos tanto para hablar, Dios mío. Ay, sí, ¿Por dónde arrancamos, no? A mí me gustaría hablarte un poco, si te acordás, Match 4. Bueno, no dejó mucha huella Match 4. No, pero fue figura como fue lo primero que hiciste. Fue muy cortito lo que hicimos con Match 4, porque en realidad fue bastante explosiva la carrera de Boxey, ¿no? O sea que no tardamos mucho tiempo en producir un acontecimiento lo suficientemente fuerte como para pasar a ser músicos no de conciertos, pero así de muchos shows, claro, y muchas cosas así. No se usaba mucho el concierto todavía, no había tantos, hasta que apareció Mandioca haciendo conciertos en el Teatro Coliseo a la mañana. Ahora, yo leía que Match 4, leí por lo menos de que hacían temas de los Beatles, por ejemplo. Sí, por supuesto. Sí, ahora estamos hablando del 67. El 67, sí. ¿Qué tema de los Beatles hacían? ¿De qué época de los Beatles? Porque estamos en y de todas las épocas, éramos archifanáticos de los Beatles, sí. Willy, por ejemplo, sabía todas las letras y los acordes, y nos encantaba escucharlo cantar las canciones de los Beatles, se las sabía bárbara. Y el Gordo Godoy también. El Gordo Godoy era un gran admirador y fanático de John Lennon. Sí. Y también tenía la guitarra de Lennon y tenía el equipo de Lennon, y era un fan. A mí me gustaba mucho, pero tenía cierta distancia con respecto a ellos, ¿no? No lo llegué a entender ahí en esa época. Después me parece que los entendí un poco más. Ah, mira vos. ¿Y qué era lo que te pegaba en esa época? Y a mí me gustaba más Eric Burdon, The Animals. Rhythm and Blues. Rhythm and Blues, me gustaba más la música negra, Marvin Gaye, Spencer David Group. Sí, me gustaba más eso. Conoce el muchacho, Julio, es un entendido para ese rock. Un melómano perdido. Obvio. Para colmo me casé con una mujer que es tan melómana como yo o peor, ¿viste? Mira vos. Decirle es impresionante lo que sabe de música. Escucha los primeros acordes de una canción y te dice lo que es, sobre todo de esa época, ¿no? Sí. Y es llamativo, no conozco mucha gente así, tan aficionada a la música, ¿no? ¿Y a Gabriel le pasó lo mismo? Te lo metieron de chico, ¿no? Tus padres. La música. Y sí, en casa era el idioma que se hablaba todo el tiempo. Claro. Sí. Había, sobre todo, mucha música tocada, porque discos en realidad en la época que yo recuerdo ya no había tantos. Había habido varias mudanzas y movimientos así de lugares bastante grandes, entonces había quedado algunas cosas en el camino y materiales, ¿no? Y la música, sin embargo, no, la música siempre vino con nosotros. O sea, quedaron en el camino por mudanzas. Sí, yo creo que sí. Algunos instrumentos, algunas cosas, pero la música inmaterial, la música como música en sí, siempre estuvo tocada, cantada, músicos que venían y tocaban, eso siempre. Buenísimo. Bueno, vamos si querés empezamos a escuchar algo. Vos elegiste un tema de lo que sería casi tu penúltimo disco. Es mi penúltimo disco porque el último todavía está a punto de salir. Sí, está ahí, todavía está calentito. Lo pusimos en la ventana para que se enfríe un poco. Perfecto. El último disco es del 2008. Estamos hablando de Ricardo Soler, solista, obviamente. Y se llama Buddy Midler. Buddy Midler. ¿Qué es Buddy Midler? Es un personaje imaginario, novelesco, sobre el cual escribí. O sea, inventé un personaje que se llama Buddy Midler, es un peregrino. Y tiene un encuentro con otro personaje también que es Dorian, y bueno, hay un pequeño episodio, un suceso. Bueno, las canciones están todas referidas a esa cuestión del peregrinar de Buddy Midler por este mundo, ¿no? Bueno, obviamente como esto se está viendo por internet, ven que ellos están sentados con dos guitarras, van a tocar después. Pero vamos a escuchar ahora el tema ese de Buddy Midler del 2008, Ricardo Soler.
Desde el disco homónimo, Ricardo Soule con Buddy Midler. Y tenemos que hablar de César Colautti, de Chris Nable, que están aquí acompañándote, ¿verdad? Hablamos del compacto, porque Sí. quien está al lado tuyo es tu hijo Gabriel Soule. Sí. En el disco este que escuchamos recién está el Tano Colautti en el bajo y Chris Nable, que es un australiano quilmeño que tenemos por adopción Eso allá en está nuestro bueno. barrio. Y son los que me acompañaron y me acompañan desde el principio de La Bestia Emplumada, que el comienzo fue en una gira patagónica que hicimos con Gabriel también, en el año 2004 creo que fue. Y bueno, ahí tuvimos fue una cosa así muy fortuita de tocar en Río Turbio, un sitio recóndito y bellísimo. Y el sonidista nos dijo, lo voy a grabar, Ricardo. Me dice, pero yo ni presté atención en eso. Y pasaron 2 años, en el 2006, me llama Lito Nevi y me dice, mirá, tengo una cinta acá muy buena, dice, de que grabaron en Río Turbio y me gustaría sacarlo y tal. Y me le mandó para escuchar. Y me pareció que estaba bárbara. Que fue lo que había grabado, la idea del sonidista. Y fue, sí, Claro. y fue el inicio del primer disco de La Bestia Emplumada, y este es el segundo disco, Buddy Midler, que es en estudio, ¿no? ¿Y el que está por salir tiene nombre ya? El que está por salir se llama Dolmen, y lo hemos grabado en otras condiciones, más tranquilos. Claro. Estuvimos haciéndolo en el Abasto, pero en el Abasto al Pasto, que está en General Rodríguez. Y bueno, con un grupo de gente muy amorosa, que nos han dado mucho cariño, me han dado mucho cariño, sobre todo Manuel de la Mancha, Manuel Quieto, Franchi, su guitarrista, y Alejandro. Chizo, bueno, Alejandro Russo, Chizo de la Renga, De la también, Renga. que él también grabó ahí con nosotros. Ellos pusieron algunas voces, algunas guitarras. Y bueno, la verdad fue una gloria poder hacer este disco. El Dolmen llegó en un momento así muy bueno para aportar una onda excelente, ¿no? Uno escuchábamos recién el tema y uno dice, parece un pibe de 20 que está tocando con la fuerza, las ganas. Porque hay algo que se perdió, creo, con el rock con el tiempo ¿cómo explicarlo, no? Uno a veces antes escuchaba los discos y decía, este tipo tiene ganas de hacerlo, me está transmitiendo ganas. Claro. O incluso en vivo. Uno ve a una banda en vivo y a veces parece que están de compromiso tocando, como que, bueno, ¿cuándo me voy? Cuando antes era que disfrutaban los músicos arriba del escenario. Sí, era más que eso, Era mucho más que eso, era bueno. más que disfrutar. Sí, era un estado así de comunión con la música y con la gente, porque la gente es interactivo el rock. Claro, el rock Nació interactivo, no había espectadores sentados Pasivos, no. pasivos con cara de nada, ¿viste? Era una cosa que era interactiva, había una relación de toma y traiga, ¿no? Y bueno, y a través del tiempo se fue modificando, fue cambiando hasta llegar a esta situación actual, que bueno, que es la evolución de las cosas tienen una evolución y son así. Es como comparar Buenos Aires de la colonia con el Buenos Aires del siglo Totalmente. XXI, ¿no? Es casi Claro. imposible reconocerlo. Pero lo de las ganas es evolución o involución. Hay cosas que necesariamente tienen que morir, ¿no? Para que vuelvan a nacer otras, Sí. ¿no? A veces el empequeñecerse uno hace que el otro pueda agigantarse, agrandarse y crecer. Claro, tocar fondo es a veces pegar el Y leñón a para veces arriba. sí, ¿viste? A veces yo creo que de alguna forma toda esta crisis que tuvo el rock recuerda, por ejemplo, la época de los 80, que el rock casi entró en un estado Sí. como cataléptico, como Sí, que sí. ya había dejado de ser rock, ya era una cosa así totalmente glamorosa, que no se tenía para nada el principio que había tenido en un comienzo, que era completamente contestatario y reaccionario, ¿no? Claro. Y vuelve a resurgir a principios del 2000, yo creo, una idea así más más hipesca, si se puede decir Sí, así, sí, ¿no? sí, esa forma de decir. Y Sí. hoy día, en final de primera década del siglo XXI, yo creo que la juventud, y entiendo por la juventud los chicos que están entre los 20 y los 30 años, yo creo que están totalmente fascinados con esa época tan creativa y tan naif, ¿no? Que eran los hippies. Es que uno busca clásicos del rock y siempre salen los discos de los 60 y 70. Es como que hay muy pocos clásicos del rock
de los 90, por ejemplo. Ya es como que los clásicos. Es y que los como vos clásicos decís, no son muchos, nunca fueron muchos, no Claro. pueden ser muchos los clásicos. Claro. Cuando uno se pone a hablar de Beethoven no nació en una isla, no había una isla, no era que era Beethoven y a 800.000 kilómetros había otro músico. Seguramente estaría rodeado de tipos así como Claro. él y tal, pero hubo uno solo. Hubo uno solo. Y bueno, y yo digo Beethoven porque de esa época no quedaron mucha música popular, no hay mucha música popular. La música, digamos, los clásicos fueron los que trascendieron y llegaron hasta esta época. Ojalá la música del siglo XX pueda ser denominada como clásico y tener esa categoría a través del Ojalá, tiempo, sí. como lo de los Beatles o como de Piazzolla o esa gente realmente extraordinaria que marcó tan profundamente la vida, la humanidad, ¿no? Hay una fecha que tenemos en común con Ricardo, él no lo sabe, pero te la cuento ahora. Sincérese. Histor Rock este año empezó un 15 de marzo. Ajá. O sea que es el día de tu cumpleaños, Este ¿no? es mi cumpleaños, sí, Claro. sí, 15 Bueno, de si un 15 de marzo, marzo, el 15 de marzo empezó Histor Rock Sí. acá en The Cavern este año. Lo que me gusta es que hace, como dijimos al comienzo, 23 años que lo conozco a Ricardo, que nos vimos por primera vez así. Yo lo había visto en el 70 y lo que me transmitió en el 87, que fue aquel día en Lotte Rock, que era el mismo tipo que el pibe que yo había visto en el 70 con las mismas ganas de hacer música. Y hoy, 23 años después, veo lo mismo. Porque hay algo que por ahí acá se prendió, pero cuando estuvieron probando ustedes dos para ver cómo funcionaba todo, yo miraba las ganas que había de que todo esté perfecto, bien. No es un respeto al público eso. Sí, No es solamente que es quiero una que sea- es una manera de de concebir la música, ¿no? Sí, La música tiene una concepción que va como dicen en inglés, va desde las tripas, ¿no? Uno arranca desde lo más profundo de uno, y yo creo que todos de alguna manera lo entienden de esa forma, ¿no? O la gran mayoría, ¿no? Bueno, ahora vamos a escucharlos en vivo, tocando algo, no sé qué quiere decir. ¿Sabés qué me gustaría decir? Que el que está cerca, que se venga a la caverna a presenciar esto tan delicioso. Y recuerden que la caverna está en el Paseo La Plaza, Corrientes 1660, y esto que está saliendo ahora en línea queda luego almacenado, así que se puede revivir www.thecavernclub.com.ar, y si quieren mandar correo electrónico lo pueden hacer a historrockonline@gmail.com y buscan en Facebook Historrock Julio Guillé. Están todas las posibilidades dadas. Ahora que se venga la música. ¿Qué van Vamos a hacer? tocar una canción con Gabriel, es una canción que trajimos de España, que se llama Plegaria. Bien. Si en las alas de este viento volaría hasta encontrar las tierras llanas de la paz algún día, persiguiendo los caminos de las nubes que del mar, mejillas húmedas traerán sin volver. No regresarán atrás, ya no, para hacer la misma senda recorrida. Ahí si me llevan a ver la colina y al arroyo del trébol y el talar, aguardaré a la brisa más temprana.
colina e all'arroyo del Trébol y el Tajala aguardaré a la brisa más temprana. Oh, si en las alas de ese viento volaría hasta encontrar las tierras llanas de la paz algún día, persiguiendo los caminos de las nubes que del mar. Mejillas húmedas traerán sin volver, no regresarán atrás, no, para hacer la misma senda recorrida. Ahí sí me llevan a ver la colina y al arroyo del Trébol y el Tajala aguardaré a la brisa más temprana. Y se han puesto de pie, ¿eh? Plegaria de Ricardo Soulé por Ricardo Soulé junto a Gabriel Soulé. Hay Soulé para rato, ¿no? Con Gabriel. Parece que Yo diría que sí. Viene bien, ¿no? Sí. Que salió bien. Vos tenés una hija también que canta. Y en realidad todos cantan. Ah, Todos ¿cuántos Iván. hijos tenés? Bueno, Tengo vos. 5. ¿Todos cantan? Menos María Elena, pero María Elena le da la parte del look. Nos luquea a todos. Ah, Sí. perfecto, bien. Sí. Y los demás cantan y tocan. Tocan. Ah, bueno. Sí. Se viene Así la- que Pamela Soulé, Gabriel Soulé, Iván Soulé y María Victoria, la pequeña Vicky que hace unos coros fascinantes. Sí, María Victoria que toca. ¿Qué fue, Pamela? ¿Vos conocés a Vicky? Claro, porque a María Victoria. Vicky, porque una vez silbando bajito en Quilmes. Un silbando con bajito Cristina, especial, hicimos sí, un sí. especial y vino justamente ella a cantar. Vicky. Con su guitarra Vicky, Sí, sí, deliciosa. Sí. Hace 3 años de esto, más o menos. Qué lujos que tenemos en Quilmes, ¿eh? Sí. Qué lujos, qué lujos. Y además, ¿sabés qué agradezco? Ser contemporánea. Cuando yo escucho, y además los tengo a mano, digo, qué suerte que estoy viviendo en esta época. A veces uno se enoja con su época, pero cuando hay artistas de este fuste, de esta tesitura, uno dice, ay, qué bien. Y si además son quilmeños, cuánto mejor. Bueno, Claro, eso- vamos a aclarar que Cristina es de Quilmes, ¿no? También Claro. por eso. eso lo Orgullosamente quilmeña. Lo estuvimos hablando con algunos así personajes súper importantes de la música argentina, como Lito Nevia, ¿no? Y en algunos puntos llegamos a coincidir en que generalmente los lugares así industriales, como Quilmes, como Liverpool, por ejemplo, como Chicago, lugares donde hay mucha, digamos, donde la vida es difícil, está muy cuadrada, muy encerrada dentro de esos lugares, generan artistas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tuvimos a Gorrindo también, las 40, el tango de las 40 y otros tangos, ¿no? Y otros personajes artistas dentro de la música, y no solo de la música, ¿no? Y hubo y hay un gran movimiento de rock también en Quilmes, Sí. como en otros lugares así, me refiero industriales, ¿no? Y creo que está vinculado a esas carencias. Parecería como que van a ser justo en esos lugares donde se nota más la falta, ¿no? No es casual que, por ejemplo, Rosario Claro. dio tantas cosas. O, por ejemplo, si vamos a Detroit, con Nathan Lamotte, Claro, ¿no? Todo el movimiento de música negra nació ahí, en una ciudad así. claro. Contanos algo, lo que quieras, de Mandioca. Bueno, ¿Cómo Mandioca estaba acá llegaron? nomás, estaba a 4 cuadras de acá, estaba en Talcahuano, entre Lavalle y Corrientes. O sea que nosotros andábamos por acá caminando Sí. con todos los músicos de aquella época
buscándonos un lugarcito para poder tocar, ¿no? Y Mandioca era un lugar todavía está el mismo local, creo que el mismo ramo es librería. Ujú. Y lo que pasa que era en plena época de la represión y vendían póster de El Che Guevara, libros súper rojos, y tenían un póster no me acuerdo si era Claudia Cardinale, una cosa así, que en aquella época era como, no sé, una cosa... Sí, Brigitte Bardot, toda esa Brigitte onda. Bardot era una cosa, pero súper atrevida, ¿no? Y bueno, y para colmo teníamos pelo largo y tocábamos rock, o sea... Todo en contra. Era una cosa tremenda. Uno subversivo de aquello. Sí, era terrible. Y sin embargo, no sé qué pasó, pero no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Y todo prosperó, empezó a prosperar. Empezamos tocando, al principio creo que tocábamos en el Teatro Nacional, que vos decís, a la mañana, Ujú. y también en el Coliseo. Pero después empezamos a tocar más a la tardecita, más a la nochecita, y hasta que empezamos a tocar en el horario central. ¿Ustedes tocaban esos shows que transmitía Tele 11 en aquella época a la mañana? Sí, también. Claro. Sí, El Canal 11 en aquella época transmitía unos shows de televisión en el horario cultural de las 10 de la mañana, por ejemplo. Claro, sí. ¿No? Cuando todavía no estaba Cultura bien la para señal. todos. Sí. Terminaba el concierto de rock y venía la señal de ajuste que empezamos la programación. Claro, Era así, ahí ¿no? empezaba. Sí. Pero evidentemente dio resultado. Sí, vamos a aclarar que ahí tocaba La Pesada. Todos tocaban. Tocaban todo, Sí. Papo, Sí, los sí, gatos, sí. todos. Todos tocaban. Sí, sí. O sea que sí, evidentemente dio un buenísimo resultado. Claro. ¿no? Vos sabés que tengo un amigo psicólogo que me dice de que habían hecho unas pruebas, tienen unos protocolos así para los grupos de trabajo. Y por ejemplo, en una fábrica donde tienen un sector de los trabajadores con aire acondicionado, una zona de recreación, juegos, café a disposición, comida, snack y una hora menos de trabajo, rinden menos que los otros que no tienen ninguno de esos elementos. O sea que parecería que somos hijos del rigor, pero totalmente. Ahora, cuando ustedes grabaron en Mandioca, el primer simple fue Azúcar Amarga. Sí. Azúcar amarga y quiero ser. Nadie le dijo, no había nadie en toda la compañía que era Azúcar Amargo. No, lo que pasa que... Vamos a aclarar a la gente que el simple salió como Azúcar Amarga. Azúcar amarga, sí, bueno, después hubo se muchos corrigió. errores, sí, hubo errores de autores y compositores también. Claro. Hubo errores de títulos, por ejemplo, libros sapienciales y profecías, fue editado durante, qué sé yo, creo que 30 años, de manera incorrecta, sí. Invertidos. En la Biblia estamos hablando. Y bueno, cosas así, porque evidentemente no había un cuidado acorde con el cuidado que hemos tenido nosotros para hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que se estaba inventando todo. Se estaba Hay que inventando aclarar eso también, ¿no? sí. Los discos salían, había muchísimos discos en ese momento, comparado con ahora, no sé, porque ahora no se venden muchos discos tampoco, ¿no? Pero en aquel momento el número de discos era asombroso para un público que no era tan masivo, ¿no? Sí. Así que bueno, estábamos viendo nacer un movimiento que no teníamos ni idea de que iba a trascender a través de los años, y el año que viene vamos a cumplir 40 años de la Biblia, de que salió la Biblia. Sí. Se terminó de grabar el 3 de febrero del 71. 71, sí, del sí. 71. Entonces el año que viene, si Dios quiere, se va a cumplir 40 años de la Biblia. Así que fíjate vos. ¿Y qué se viene algo grosso con eso? Como acontecimiento histórico, sin duda. Es impresionante. Sí. Sin duda. Es la primera obra conceptual argentina. Sí, Vamos a aclararlo. De rock. De rock, sí, De sí. rock, sí. En ese aspecto no tenemos otro antecedente, pero ojalá eso genere también inquietud en los jóvenes y también... Aparte es una obra que no perdió en lo más mínimo actualidad. Y bueno, mira, ahora Bueno, justamente... la Biblia tampoco. Claro, justamente ahora están dando una obra de una telenovela en creo que es Canal 11, y están usando libros sapienciales. Es una versión de Calamaro. Muy linda, Sí. muy cuidada, muy Ahora, interesante. Lo que durante muchos años no se entendía, la Biblia salió cuando había un gobierno militar, Sí, o sea, con todo en contra, como vos decías, sí, y se meten ustedes te metiste vos en realidad porque vos compusiste la letra, sí. en un terreno que se suponía que ahí ibas a perpetua de por vida. ¿Cómo fue que te permitieron dejar que salga eso? No, es el día de hoy que nosotros no tenemos ni idea cómo fue. No tenemos ni idea cómo sucedió. Es más, hubo situaciones muy inquietantes, que fue cuando nos mandaron a llamar de la curia.
llegamos a la grabadora. En ese momento estábamos en Pedro Goyena y Avenida La Plata, Sí, ahí en Primera Junta. sí, en primera junta, sí. Y se llamaba DJ. Claro, el sello DJ. El sello DJ. Y llegamos a la compañía y nos dicen así con una cara media lívida, nos dicen, lo llamaron de la curia, tienen que ir a presentarse para mostrar las letras. Y nosotros, ahí aprendí lo que era la curia, no tenía idea de lo que era. Sí, sí. Y cuando se cerraron los portones de hierro detrás nuestro, cuando entró el auto a la curia, dijimos, esto no se abre más. Quedamos acá. Y no, fue todo lo contrario. Nos atendieron muy bien, fueron muy gentiles, le dejamos las letras, hablamos con un obispo, creo que era Monseñor Gracelli, y nos mandaron a llamar, nos dijeron que iban a leerlas, y una semana después o algo así nos volvieron a llamar y estaban encantados con las letras, les encantaba. Y inclusive hasta nos dijeron un par de piropos en cuanto a lo bien que habíamos podido, lo bien que lo había podido hacer. Sí, algo así como que vos en 2 frases dijiste sí, lo que a mí me costaría 3 días en decirlo, ¿no? Claro, algo así. Y bueno, a partir de eso nos dieron como una especie de salvoconducto, que era una carta firmada por el cardenal, que podíamos editarlo y publicarlo, que no estaba en contra de nada, ¿viste? Claro, porque la iglesia podía estar a favor, pero por ahí después los militares no sabían eso y podían tener problemas. La situación era muy crítica, no Claro. estaba como para hacerse el loco, ¿viste? No. Era muy peligroso, muy riesgoso. Pero nosotros nos hicimos los locos bastante. Porque eran jóvenes y no sabían que se estaban haciendo los locos. Sí. Claro. Tuvimos suerte, no sé, porque esas cosas de la ingenuidad, no sé, Sí. lo que nos habrá, la candidez, ¿no? Lo hicimos de una manera tan sentida que aparentemente eso surtió efecto. Claro, pero es importante también transmitir que esa suerte que cuenta Ricardo y que permitió que salga un disco como la Biblia, abrió el camino para muchos más artistas para que se animen a hacer otro tipo de cosas. O sea, el laburo de los pioneros del rock en la Argentina fue tremendo, porque no es como en Inglaterra o en Estados Unidos que tenían alguna parte de la sociedad en contra. Acá tenían todas en contra, desde empezando por el gobierno, que eso ya es tremendo. Acá iban en cana cada 2x3, por pelo largo, por lo que sea. Sí, no, la Y acá represión tenían era todo en fuerte, contra, sí. y las grabadoras que no respetaban para nada. No te hablo de Mandioca o DJ, que era justamente lo Sí. contrario, pero las grandes grabadoras no respetaban a los músicos. Pero no fue el caso nuestro ese. No, o sea, ustedes era tuvieron medio así, pero a nosotros no nos pasó eso. Claro, ustedes cuando fueron después a CBS les fue bien. A nosotros nos fue bien, en CBS teníamos propuestas, es más, querían grabar en Estados Unidos Sí. y nos ofrecieron muchísimas cosas que no pudimos abarcar. No tuvimos infraestructura. Nosotros hubiéramos necesitado una infraestructura mucho más desarrollada para poder abarcar las posibilidades del grupo y su repertorio. El grupo y el repertorio hubieran necesitado una infraestructura que le hubiera permitido internacionalizarse. Nosotros teníamos material como para hacerlo y propuestas como para hacerlo. Uno Pero escucha a Jeremías Pies de Plomo Sí. y dice, está a la altura de los pesados de afuera. Sí. En ese momento era tremendo Sí, Jeremías. sí. Y ahora vamos a escuchar un tema, es un gustito para mí. Un tema Proceda. para mí uno de los mejores, sacamos la Biblia esa parte. Sí. Para mí el mejor disco de Box Day, después lo discutimos si sí o si no. Y quiero que me cuente después, Ricardo, qué pasó que no le dieron bola la grabadora, la difusión a un disco llamado Gata de Noche, allá en el 78, pero tiene un tema que a mí siempre me partió por la cabeza. Puedes pensar lo que quieras de mí, pero debes saber que hay algo en mí. Oh, sí.
Box Day del disco Gata de Noche, un tema de Ricardo Soule. Puedes pensar lo que quieras de mí. En algunas radios se pasó este tema, en su momento a mí me daba mucha bronca, porque como el tema dura 5 minutos y pico, lo bajaban justo antes del solo de viola que viene al final. Y me daba bronca porque está bueno. Entonces hacía una baladita de Box Day. ¿Qué baladita? Escuchá todo, loco. Que algo parecido le pasaba a Rata Blanca con Mujer Amante, ¿no? Que lo cortaban justo cuando venía el gran solo de Giardino. ¿Qué pasó con Gata de Noche? Y no, tal cual como lo dijiste vos al principio, ¿no? En la introducción, no fue realmente incomprensible, ¿no? Pero no solo Gata de Noche, hubo un montón de música que fue cajoneada en esa época y continúa así, continúa de esa manera, ¿no? Sí, porque no salió nunca esto en Compact. ¿Cómo? En Compact no salió nunca esto. En Compact, no salió nunca. Gata de Noche creo que todavía no, pero yo creo que es inminente la salida de Gata de Noche porque no tiene un pretexto, no hay una razón, no hay un motivo. Lo contrario, hay un montón de motivos para así hacerlo, ¿no? Claro, aparte me acuerdo que cuando salió uno veía la tapa y contratapa y decía, se jugaron en la producción la compañía grabadora, porque claro. Era todo con una modelo. Sí, habíamos conseguido hacer una producción de fotos muy linda en un casino chino. Lo habían traído de la China, era un embajador que había traído todo el mobiliario de la China y lo habían habilitado como un casino privado. Entonces fuimos a hacer la producción ahí con una modelo muy guapa, y con ropa, con trajes. Sí, todo de traje. Muy linda fue la producción. Entonces uno veía la tapa y decía, bueno, acá se jugó Polygram, vamos a mandarlo al frente, dijimos, vamos a mandarlo al frente, entonces se jugaron con todo y después no pasaba nada con el disco. Quedó en eso, quedó nada más que en eso, pero desde el punto de vista artístico creo que tiene lo mejor del momento. Sí. En cuanto al sonido, Gata de Noche suena impresionante. Si lo pones en el auto, por ejemplo, y lo escuchás con un buen volumen, es a nivel de cómo se escucha la música ahora, ¿no? Sí. O sea, no hay ninguna diferencia de épocas prácticamente. Y el material es muy lindo, es muy bueno. Muy buen disco. ¿Vos, Gabriel, qué te gusta de música? ¿Qué otros, quiénes son tus ídolos? ¿Qué otras cosas aparte de sí, no me venga. Ricardo ya sé, bueno, ¿por qué más? Bueno, porque claro, esa música también es un poco la espina dorsal de lo que yo escuché siempre, ¿no? Claro. Y mirá, a mí me gusta todo. Qué sé yo, si está bien hecho me gusta muchísima música. Creo que nombraría muy poquitas cosas que simplemente no me llaman la atención. La verdad es que sinceramente mi foco está puesto en la música barroca. Ah, mirá vos. Es lo principal, lo que digamos es lo que más estudio, lo que más me lleva más horas del día dedico y todo eso, ¿no? ¿Qué tocas? ¿Guitarra nada más o...? Toco la guitarra, sí, pero digamos es lo que me dedico a investigar, estudio esa música y demás, y la música romántica también, pero pero yo soy músico de rock en realidad, entonces también estudio Jimi Hendrix y todo lo que vino para acá, ¿no? Soy un gran fanático de los Beatles y un fan del tango también, por supuesto. Le gusta todo, ya ves. Tiene que ver también un poco con algo muy fuerte que nos pasó, obviamente a edades diferentes por ser padre e hijo, ¿no? Pero el hecho de habernos ido a vivir a España, yo tenía 15 años y era un país donde, bueno, de alguna forma nuestro apellido no era una llave para nada en concreto dentro del campo de la música. Yo tenía muy decidido que quería vivir de tocar la guitarra. Entonces decidí, ya venía estudiando muy fuerte desde chico y decidí que yo cuando llegara a la edad de trabajar quería vivir de tocar la guitarra. Entonces es como que traté de ver cuáles eran los frentes que tenía que tener resueltos para poder hacerlo y me di cuenta que eran casi todos. Entonces tuve que estudiar flamenco, tango, folclore y leer música a primera vista y todo lo que tenía que hacer un músico sesionista para poder vivir. ¿Vos naciste acá? Yo nací acá, pero di más vueltas que una calecita, así que... Tengo, sello de aeropuerto por todos lados. ¿En qué año naciste vos? En el 74. 74, o sea que vos sos cosecha Box Day para Box Day, bien. Exacto. Año 74 es ese disco. Sí, señor. Y justo te fuiste vos de Box Day cuando nació. ¿Qué te hizo para que te vayas? No, fue un momento si hubiera muy sido difícil. Por mí hubiera seguido. En Argentina fue un momento muy difícil el año 75, se desencadenó prácticamente un tobogán, ¿no? Sí. Fue una cosa. Yo me encontraba prácticamente había mitad de la Argentina estaba en el extranjero. Yo me encontraba con un montón de gente, qué sé yo, en el Piccadilly Circus, en un lugar así, digo, bueno, acá quién me va a conocer a mí. Estaba mirando un cartel parado ahí en el Piccadilly. Y la voz de atrás, digo, ¿qué sé? No, Ricardo, ¿cómo te va? Si bien argentino. Y sí, me había encontrado a dos amigos de acá de Buenos Aires, músicos,
ahí, y ellos me llevaron a otros y así estaba lleno de argentinos en Londres. Y lo mismo en España y en Estados Sí, Unidos. la cosa no empezó en el 76, el Sí, preámbulo sí, fue en el sí, 75, fue 74, una, 75. un hecatombe, ¿no? A partir de ese momento. Después, bueno, nunca llegó la Argentina, digamos, la Argentina del extranjero, del exterior, que la Argentina que vive fuera de nuestro país, creo que nunca terminó de volver, siempre estaba como yendo y viniendo, ¿no? Y se mantiene, hay muchísimos argentinos viviendo en el extranjero. Pero bueno, creo que es un factor común a muchos de los países latinoamericanos, ¿no? Tu primer disco fue Vuelta a Casa, solista, digo. Como solista sí, fue Vuelta a Casa, sí. Romance de Gestas fue el segundo. ¿Y qué pasó? El Cid Campeador, ¿qué fue esa historia? ¿Qué fue esa historia? ¿En cuanto a qué? Iba a ser una obra conceptual. Es una obra conceptual. El Cid Campeador es una obra conceptual, se llama Romances de Gestas. Salió con ese nombre, pero no lo pudiste sacar como el Cid Campeador, porque me acuerdo No que lo salía pude primero sacar como que porque iba a salir como... estaba escrito, lo había escrito para que lo tocara Box Day. Claro. Y Box Day una vez más se desintegró. Ujú. Y entonces apareció Edelmiro Molinari con la posibilidad de poder hacerlo en Estados Unidos. En ese momento estábamos en una situación donde nuestro peso no era que estaba 1-1, sino que valía más que el dólar. Sí. Entonces para nosotros ir a grabar a Estados Unidos era casi igual que grabarlo en Buenos Aires, Claro. en cuanto a lo económico. Fue la época donde todos se iban, Charlie, o la época de Ibiza. Claro, Se iban todos a grabar a Ibiza. exactamente, sí. Y bueno, y fuimos a grabarlo en Los Ángeles. Edelmiro vivía en ese momento allá en Los Ángeles, en Hollywood, con Gabriela, su esposa, Gabriela, sí. y su hija, Cecilia. Y lo grabamos, bárbaro, fue hermosa la experiencia, maravillosa de poder grabarlo en ese lugar tan lindo y habiendo hecho una obra tan interesante. Edelmiro hizo una producción preciosa, pero Sí. lógicamente no entraron todos los temas. Edelmiro puso algunos temas de él también. Ujú. Nosotros teníamos que más o menos redondear un proyecto comercial y yo no había pensado en un proyecto comercial, yo había pensado en el Cid Campeador. Me daba igual si era Claro. comercial o no era comercial. Y bueno, muchos de los temas o varios temas quedaron fuera del disco, pero esos temas existen. Y a veces me encuentro con gente que me los piden, porque alguna vez lo toqué en algún lado. Claro. Y me dice, che, ¿por qué no tocas Minaya? ¿O por qué no tocas El Destierro del Cid? O Romance de Gesta, porque Romance de Gesta es un tema. No es solo el título de la... Claro. Como estamos saliendo con imagen, puedo aprovechar, ¿no? Porque Claro. esta es la tapa del disco, Romance de Gestas, justamente de la época. Y atrás está la foto de Ricardo con Edelmiro Molinari, ni más ni menos. Y este es tu disco que después te lo va a autografiar Sí, Ricardo, sí, ¿eh? la invasión, sí. ¿Eh? Ya tengo la Biblia del 86 firmada por vos. Que esto lo voy a contar como fue la historia de... No de la Biblia. Ellos cuando vinieron al Hotel Rock vino Box Day a presentar la Biblia del 86. Al año siguiente sacaron Tengo razones para seguir, Sí. que era del año 88. Había un productor del Hotel Rock llamado Miguel Ángel Drogo que vive en Berazategui. Y un día, tomando el tren en Constitución, se encontró con Ricardo en el tren que lo conocía del año anterior, de noviembre, de hacer el Hotel Rock con Box Day. Y Ricardo agarra y dice, mira, esto recién me lo acaba de dar la compañía discográfica, el disco nuevo era. Y dice, toma, dáselo a Julio. Y yo me acuerdo que yo lo que le preguntaba a los músicos siempre, ¿por qué los músicos no tienen sus propios discos? Porque había músicos que me pedían que les grabe sus discos viejos porque no los tenían. Claro. Bueno, ahí entendí por qué. Él se desprendió del disco porque le daban uno a cada uno. Y él le dio el disco a Miguel para que me lo diera a mí de Tengo razones para seguir, el disco del 88. Es que él tenía razones para darte la voz, Julio Alberto Guillé. Bueno, la cuestión es que ¿por qué no salen estos discos reeditados en CD? No entiendo las compañías discográficas. Y Porque hay una inmadurez, no es sí. masivo, pero hay un público. hay una inmadurez todavía con el repertorio. Mira, pasó siempre, no estamos viendo ninguna cosa nueva. Pasó siempre con muchos géneros, no solo con el rock. Hay músicas que son más fáciles de digerir que otras. Esto no es una música difícil de digerir en cuanto a lo audible, a lo artístico, pero sí en cuanto al el teje y maneje de las grabadoras y de las publicaciones, ese tipo de cosas. Yo creo que en algún momento eso se va a superar, como se superó con muchas otras cosas, con muchas otras obras nuestras mismas. Por ejemplo, el repertorio mío apareció, el repertorio como solista apareció en compacto no hace mucho tiempo, era Claro. 2 o 3 años a través de Sony. Y yo no grabé nunca con Sony, o sea que esos son todos manejos que hacen ellos en las grabadoras, Sí, que sí. pasa el paquete a uno y eso se lo pasa a otro y así.
Entonces, en uno de estos revoleos es probable de que salga el material como el que decías vos, Tengo Razones. Tal vez en algún momento salga el Elías también. Es una obra que me encantaría grabar en algún momento. Hay varias cosas que se podrían hacer, pero los tiempos son distintos, no coinciden por ahí con los tiempos míos, ¿no? ¿Qué pensás de toda esta nueva movida de que se muere la industria discográfica, o lo que pensábamos que era la industria discográfica hasta ahora? Esta cosa de que ya no se venden discos, que la gente baja. No, simplemente que estaba cambiando de forma, va a cambiar de forma como tantas veces cambió. Recuerdo que cuando apareció el vinilo, el disco de vinilo, era como que habían llegado los marcianos, ¿viste? Y con el long plane y esas cosas raras, esos cambiadores automáticos, cosas extrañas. Sí. Y más tarde parecía que iba a venir el apocalipsis porque venía el magazine. Y después el apocalipsis quedó en en un carnavalito y aparecieron los cassettes y así sucesivamente. Ahora con internet, lógico, estamos viviendo un momento de transición. Es una coyuntura que para algún lado va a resolverse, y yo creo que los compositores, porque los más perjudicados creo que son los compositores y los intérpretes. Claro. Creo que son los generadores de esta música. Pero bueno, yo creo que en algún momento se va a hacer justicia. Ellos están por tocar y cantar de nuevo, pero yo quiero recordar que ya tienen una fecha prevista, el sábado 16 de octubre, es decir, el sábado que viene no, el otro, a las 21:30 en el Centro Armenio que queda en Palermo, Armenia 1353, en la Sala Siranush, Centro Armenio, Armenia 1353, Palermo, el sábado 16 de octubre a las 21:30. ¿Quieren el teléfono para ir reservando? 4775-2678 o también 4775-2877. ¿Con la Bestia Emplumada tocan ahí? Sí, con la Bestia Emplumada, sí. Ricardo Soule y la Bestia Emplumada. Sí. Es algo que a mí me gusta siempre saber. ¿Por qué los nombres de los grupos? ¿Por qué la Bestia Emplumada? Por Jeremías Piedeplomo. Jeremías Piedeplomo dice, ya está por llegar con su bestia emplumada de libertad. Perfecto. Entonces es la bestia emplumada. De ahí viene la cosa. Consecuente, don Ricardo Es coherente. Por supuesto. Tenemos que agradecerle a mucha gente que esta semana se metieron como nunca en Facebook a raíz de que venía Ricardo, ¿no? Alejandro Busquet, Martín Pauleto de Catamarca, Claudio Benemia, Adriana Carina, Gabriel Idaverri, Marcelo Daniel Moglianesi, Germán Guillé, un apellido conocido, Gabriel Solari, Julio Ezequiel Guidi, Wilfredo Boxtey y Juan Pepe de Ramos Mejía, que andan por acá, otros nombres que nos faltan, gente que viene, Rodia, Pulmón Verde y tantos más. Y cuánta gente que realmente te quiere, ¿no? Que quiere a Ricardo. Yo tuve la oportunidad, y acá tengo gente que es testigo, que el miércoles estaba la caverna llena por un concurso que se hace acá, y en una oportunidad que dije, viene Ricardo Soule el lunes, bueno, la gente fue una exclamación, ¡oh, no! Bueno, todavía pasaron 40 y pico de años desde que empezaste, digamos, a la luz pública con Box Day, Sí. y la gente, ¿qué pasó el día del Bicentenario? Eso fue una ¿Qué fue cosa. tocar ante tanta cantidad Increíble, de gente? ¿no? Y todavía no te lo puedo decir porque no lo asimilé. Todavía no lo... Completo no. O sea, era como una especie de ensoñación, de cosa, de un imposible, era como un imposible. Porque era un mar de gente. Sí. Eran 2 Woodstock. No, es que yo no vi nunca una cosa así, ni en ningún lado, ni escuché ninguna cosa así de semejante cantidad de gente, Claro. ¿no? O sea, los ojos no alcanzaban para poder No, mirar no. eso, ¿viste? Pero... Recuerdo, por ejemplo, cuando terminó, después de que cantamos el himno nacional y terminó la transmisión y terminó todo, eran como las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, ¿no? Eso creo que habrá sido el domingo, bueno, el último día. El viernes. El último día. El último día. El domingo. Sí. Cuando terminó. Y nosotros íbamos caminando El lunes. El lunes, con Graciela íbamos caminando desde Corrientes, desde el Obelisco, por Corrientes hacia el Bajo. Y estaba completa la avenida, completa de una vereda a la otra, de gente que llegaba hasta el Bajo. Nunca vi una cosa así. Era una cosa extraordinaria. Vos tocaste el viernes, el día del rock nacional. Toqué el viernes y justamente. toqué el último día también. También. Sí. Y fue, todos los días fueron extraordinarios. Algo que no vamos a olvidar nunca, creo que ninguno de nosotros va a poder olvidar. Y va a ser incomparable, no se lo puede comparar. Es como compararlo con la época de cuando se cumplió el centenario. Esa época así tan
Sí, tan, sí. tan galante, ¿no? Que se vivía en esa época, ¿no? La gente cómo se vestía y las cosas que había. Eso no se va a volver a ver más. Pero yo me quedo con esta fiesta, con esta que fue No, mucho esta más fiesta popular. Fue tremendo, con una Argentina gigantesca, Y no sé, enorme. abarcó a todos. La cantidad de gente extranjera que había, ¿no? Se escuchaban hablar en muchos idiomas y fue Fue una sensacional. fiesta realmente todos unidos. Parecía que ahí no había nada malo, ¿no? Todo bien. Sí, estaba. sí, realmente Bárbaro. hermoso. Y para mí fue un honor profundísimo poder haber participado con mi música, con mis canciones y haber tenido ese lugarcito ahí en este cumpleaños de mi país, ¿no? Obvio. ¿Qué quieren tocar? Vamos a tocar ritmo y blues con armónica. Qué lindo. Hoy empiezo a ver con más claridad los que me rodean. Veo quién es quién y en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies. Y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer. Debo de decir mejor que me engañé al suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer. Eran solamente siluetas sin creencias ni fe, eran solamente poses y que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer. Dios se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó. Y el maldito diablo sin perder tiempo en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo amigos, la buena suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, solo la que me da amor. Esas locas ganas de quererme bien y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer. Hoy empiezo a ver con más claridad los que me rodean. Veo quién es quién y en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez.
Gracias. Ricardo Soule, cantautor, ritmo y blues con armónica. Lo acompaña Gabriel Soule y estamos felicísimos. Qué capítulo de Esto Rock. ¿Qué programa el 27, Julio Guillén? El 27. Gabriel, ¿cuál es el disco que más te gusta de Vox Day a vos? Gata de noche. ¿Vos también? Sí. Somos Parece, muchos, ¿eh? Parece preparado. Pero muchos. Yo no sabía que iba. O sea, si me pidieras, que la verdad se me complica mucho elegir. No, está bien, bueno, pero Si te tengo que sale quedarme eso. con uno, Gata de noche. Sí. ¿Sabés todos los temas de Vox Day vos para tocar? Sí. Sí. No, La cara no. Ni No. mucho menos, no. Los puedo sanatear, pero no. ¿Qué es cantar con tu hijo? Bueno, ya es una actividad que tenemos hace muchos años. Si antes el hijo laburaba en la empresa del padre, ¿viste? Ahora en este Empezamos caso- a cantar, mira, Gabriel empezó a cantar cuando tenía 2 años, más o menos, cuando Ajá. ya se ponía de pie y se calzaba la guitarra, cantaba así tipo rockero, a tope, ¿viste? A tope cantaba. Y el abuelo se moría de risa de verlo como cantaba Gabriel, era chiquitito así. Con un casco de guerra se ponía, un casco de guerra y la guitarra, para ser bien heavy. Como una tapa del disco de YouTube. Sí. Claro. Y a partir de ahí me acompañó en todo lo que pudo, estuvo conmigo, con nosotros, con Graciela y conmigo, y a medida que fueron apareciendo los hermanos nos ayudó también a empujarlos a los otros para adelante. Y en cuanto a la participación activa como músico, y yo creo que sobre todo empezó con la enseñanza, que él me ayudaba a mí cuando estábamos en Quilmes, trabajábamos en una academia y él me ayudaba, y era muy chiquito. Y a partir de ahí empezamos a tener la Rana y la Blues Band, que él tocaba el bajo y yo tocaba el violín y teníamos un guitarrista y un baterista. Y tocábamos ragtime, ese tipo de cosas. Qué bueno. ¿Hay registro de eso? No. Y bueno, y a medida que fue pasando el tiempo, se fue incorporando cada vez más, pero yo creo que las primeras cosas así fuertes en cuanto a lo profesional las hicimos en España con tango, tocando tango. En una orquesta tocábamos los dos, de un compositor, un arreglador fantástico que ya ha fallecido, Oscar Grossi. Y formamos una orquesta que se llamaba Ampa Porteña. Y bueno, hicimos giras. ¿Qué tocaban ahí ustedes? Yo tocaba el violín y Gaby la guitarra. Ah. Y éramos 10 músicos. Teníamos una pareja que era el cantante y la chica, su partener, que eran marido y mujer, y bailaban también. Y los españoles, sobre todo la gente mayor, adora el tango, pero muere por el tango. Así que fue un gusto hacer ese trabajo. Sí. Sí, con eso nos fue muy bien. Éramos todos argentinos, menos el bajista del Pato, que era uruguayo. Era uruguayo, sí, pero éramos todos argentinos. Y después hicimos mucho también música barroca con Gaby, justamente con Oscar Grossi en el cello, y tuvimos otros chelistas también, pero sobre todo Oscar Grossi, Gabriel en la guitarra y yo en el violín. Y trabajamos mucho con música barroca, sobre todo barroca. Teníamos un poco de música clásica también. ¿Tampoco hay registro de eso? Sí, hay un disco que se llama... Vos sabés que eso Trío Boj. no lo sabe nadie prácticamente. Sí. Es un disco que se vendieron unos cuantos. Y muchos ejemplares vendimos, sí, con más de 10.000. ¿Cómo se llama el disco? Se llama Trío Boj, era Trío Boj. el nombre del grupo. Lo Se hicimos llamaba Boj. en el 94, lo hicimos eso. 94. Sí, O sea que es hora de reeditarlo, bien. sí, se Sí, podía no hacer, sabemos, sí. no sabemos ni dónde está el máster. yo No, creo, sí, yo sé dónde está el máster. Bueno, qué buena noticia. Me vengo a tirar hoy. No se perdió todo, ¿viste? Sí. Buenísimo. No sé, yo sé que se tienen que ir, que están apurados. No, apurados no estamos. Lo que pasa que, lógico, nos estamos preparando con la banda, la Bestia Ensayando. Emplumada, sí, la Bestia Emplumada nos está esperando ahí en Bernal, que tenemos nuestra baticueva. Estamos a En toda Bernal. velocidad y después el cartel se vuelve a poner de nuevo. Bernal, partido de Quilmes. Claro. Yendo de Todo, Capital todo. queda un poquito antes, pero se suponía que a las 8 tenían que estar allá y nosotros hasta las 8 los retenemos. Faltan minutos. Recordemos entonces la próxima fecha, el sábado 16 de octubre, Centro Armenio. ¿Dónde queda? En Armenia 1353, Palermo. Anotá el teléfono. ¿Te gusta que te dé los números de a 2? 47 75 26 78 o 47 75 28 77, el 16 a las 21:30. Ricardo Soule y la Bestia Emplumada, Centro Armenio, Armenia 1353, Palermo.
¿Estabas muy depre cuando hiciste Presente? No era depre, no era depre, no. Yo creo que y fue un momento muy fuerte para mí. Era muy chico, muy joven, tenía 17 años. Y era la primera vez que había tenido una cosa así tan fuerte desde lo sentimental, ¿no? Nunca me había enamorado, ¿no? O no me había dado cuenta, como me di cuenta esa vez. Claro. Y eso me llevó a un abismo, era como enfrentar un abismo, ¿no? Y ver la eternidad y la vida y la muerte y ese tipo de cosas tan fuertes para los hombres, no solo de 17, porque yo tengo 60 y sigue siendo para mí un abismo todo eso, ¿no? Pero creo que fue el primer momento que enfrenté una situación así. Y es verdad, entonces, eso también de que cuando le iban a poner en el disco no sabían dónde ponerla, que no tenía nada que ver con Y Camilo. no, porque sí tenía que ver, pero lo que pasa es que son tantos aspectos lo que tenía Box Day, lo que tenía nuestro panorama musical, tenía tantas aristas que bueno, no era fácil enmarcarlo en rock, ¿no? Así con una palabra tan limitante, ¿no? Y bueno, el rock se fue agrandando y ahora entran muchísimas cosas más que antes, ¿no? Antes Sí, en ese momento quedó como último tema del disco, ¿no? Claro, sí. Último del lado B. Bueno. Cuando pasó, cuando vinieron a Noter Rock, esos detalles que a mí me encanta que se sepan, ¿no? Ricardo nos contó que lo que parece una guitarra acústica, en realidad es una guitarra eléctrica en Presente. Sí, es una guitarra semiacústica, que es con media caja. Sí. Como una especie de Gretsch, una guitarrita así muy linda que tenía yo en esa época. Y yo estaba tocando y el técnico de sonido, creo que era Casajus el que lo grabó eso, en TNT, acá en Moreno. En la calle Moreno. Sí, en la calle Moreno. Y yo estaba practicándolo en el estudio y dijo, che, pero qué bueno que suena, qué bárbaro, le ponemos un micrófono. Entonces pusieron un Neumann adelante y sonaba bárbaro. Con la guitarra desenchufada. Claro, con la guitarra desenchufada y quedó bárbaro así. Hablamos de TNT y es importante decirlo que aparte de que se grabó todo, lo de ustedes, la Biblia, todo, ahí se grabó La Balsa, se grababa Manal, prácticamente Morris, todo el rock sí. nacional del comienzo. Es que no había sé. estudios, era ese y Fonal, no había más. Sí. Eran 2 estudios o 3 que yo, estaba Ion también. Claro, pero no mucho más. Y ese en particular estaba muy bien dotado, la gente era muy copada y medio como que acampábamos ahí, nos quedábamos a vivir ahí adentro, vivíamos ahí adentro día y noche. ¿Qué ibas a decir algo? Bueno, y nada, que voy a tocar Presente. Ah, bueno. Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad, ¿de qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo, lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso hoy. ¡Cuánta verdad hay en vivir solamente el momento en que estás
entonces termino cada día, empiezo cada día. Ese mañana fracaso. Uno de los himnos argentinos, presente el momento en que estás, de Ricardo Soule, por Ricardo Soule y Gabriel Soule y todos nosotros, que algunos apenas movíamos la boca porque no queríamos desafinar. Pero si hay canciones que aglutinan a los argentinos de todas las edades, esta es una de esas pocas. Que hasta llegó a ser un programa de televisión de una hora entera por este tema, ¿no? En el canal de Encuentros hizo un programa entero. De Emilio del Huerzo también, una delicia de persona, ¿no? Un músico súper talentoso, que tiene ese programa tan lindo. Y bueno, que yo me enteré no solo de Presente, me enteré de las otras canciones también, de las historias que son fantásticas. Son fantásticas. Yo tengo algo, me pasó toda la vida, te voy a decir, con Box Day, ¿no? La buena onda que tuve con todos. Porque hasta me acuerdo cuando nunca, jamás di una nota, Juan Carlos Godoy vino una vez a Histor Rock, tuvo 2 horas hablando, y cuando todo el mundo lo que le preguntaba, te fuiste mal, te fuiste para la mierda, y él dijo, no, y habló bien de todos. O sea, que no fue sorpresa, pero eran las leyitas que se van tejiendo, ¿no? De que están todos peleados, que está todo mal, ¿viste? Y Juan Carlos Godoy, que fue el primero que se fue del grupo, encima en el momento de la Biblia, cuando era el momento que despegaban con todo, y él agarró y hablaba, pero con un amor del grupo, que me acuerdo que a todo el mundo lo sorprendía por la leyenda que se había formado, ¿no? Pero realmente Box Day es el grupo más longevo de la historia del rock nacional, y no sé si del mundo también, ¿no? Porque ya llevan 40 años el grupo como Box Day. Pero vos fuiste parte de esas canciones que... Esta de Fogón, está bien. Entrañable totalmente. Pero como te dije antes, tanto Jeremías como los temas de Gata de Noche, son todos clásicos de la música argentina, ¿no? Del rock nacional. Bueno, tuvimos mucha suerte. Las canciones, vos sabés que tienen un destino propio. Son como, no voy a decir como las personas, porque trascienden las épocas y trascienden los años y están hechas de otra naturaleza, pero tienen así como una especie de vida propia, ¿no? Y bueno, el Presente fue un caso excepcional de todas las canciones que escribí, y bueno, significó para mí en particular y en general para muchas otras personas un momento muy curioso, muy significativo en la vida de la gente. Y bueno, y también ritmo y blues con armónica, varios temas de la Biblia, qué sé yo, Génesis, libros sapienciales, las profecías, el Cristo y bueno, mismo Gata de Noche o Jeremías Pies de Plomo. Son momentos de la vida de un compositor, de un grupo, de un intérprete, y que bueno, cada vez que uno las toca o las escucha, medio como que vuelve a rebobinar y a revivir esas épocas, ¿no? Yo estoy súper agradecido de haber tenido la suerte de dedicarme a la música y de tener una familia como la que tengo, ¿no? ¿Qué sentiste cuando Soda Stereo grabó Génesis? Y de la forma una que gran grabó. honra, sí, una gran honra, porque tuve la suerte de decírselo a Cerati, porque nos encontramos en El Pie, el estudio de grabación El Pie, yo creo que fue para unas inundaciones que hubo en Santa Fe, que fueron unas inundaciones muy grandes. Hicieron un disco tipo Solidario. We Are the World, Sí. y había un montón de artistas en ese momento, músicos y personalidades, y bueno, y una era Cerati, y bueno, me acerqué a él y le dije que estaba súper agradecido y contento de lo que había hecho, y él se sintió muy, muy halagado también de eso, ¿no? Hay una anécdota muy graciosa, que estábamos esperando grabar, y cada uno tenía que grabar una parte, ¿no? Entonces había artistas, actrices, modelos, y bueno, y había chicas muy, muy, muy bonitas, ¿no?
Entonces yo me tocaba grabar, en algún momento iba a grabar, entonces yo no sabía con quién iba a hacer dueto, ¿viste? Entonces yo miraba y veía unas chicas pero preciosas, ¿no? Digo, ¿con quién me tocará a mí? Entonces me dice, bueno, Ricardo, vení que tu turno. Y entonces me llevan al lugar donde estaba, en una cabina chica, con el micrófono y todo, y adentro estaba Farinello. Ah, bien. Nada que ver. Eso por la Biblia, ¿ves? Te Pobre persigue. Farinello. No. Y eso lo reeditamos porque el año pasado, el 3 de septiembre, hicimos el homenaje y reconocimiento a quienes, Y estaba a Ricardo Farinello, sí. Soule y al padre Sí, Farinello. estaba Farinello, sí. Mirá vos, te persigue la Biblia, ¿qué va a hacer? Y sí, totalmente. No, sí. no es que me persigan, ¿no? Ah. Pero No. hemos quedado estigmatizados, evidentemente, ¿no? Evidentemente, sí, hemos quedado estigmatizados. Por ejemplo, cuando estoy con los de la Renga, con la gente de la Renga, que son hermanos ¿Vos míos. grabaste con ellos? Ellos grabaron conmigo. Ujú. Y ¿Pero vos no grabaste en un disco de ellos? no, yo no, ¿Vos todavía no, por ahí te estás adelantando en el tiempo. Ah. Por ahí te estás adelantando en el tiempo. Y bueno, y Chiso, por ejemplo, me pide que bendiga la mesa, ¿viste? Cuando estábamos comiendo. Pero yo me Chiso es un asumo, pero yo me personaje. asumo como eso, como un padre. Yo soy, sobre todas las cosas, un padre, ¿no? Yo creo que soy más padre que músico, porque es mucho más difícil eso, ¿no? Ser un padre. Sí. Y yo me asumo como tal. Yo en mi casa bendigo la mesa también, por agradecimiento, ¿no? Y yo me doy cuenta que realmente es un estigma, nos ha quedado un estigma con el tema de la Biblia. Sí. Y bueno, y en buena hora, yo voy a hacerle frente. No, es para estar orgullosísimo de escucharme de lo que hicieron. Aparte, ¿cómo convencieron de que sea doble el long play? En su momento era un long play doble. No tuvimos que hacer ningún esfuerzo. Nada. Nada, no hubo que convencer a nadie, no, se le tenía tanta Porque fuerza. creo que fue también el primer disco doble de la historia del rock nacional. Y es probable. Sí, seguro. Es probable, sí. Y porque era el 71, no había disco Sí, no doble, había hasta ahí. No. O sea, los Gatos no hicieron ninguno, ni Manal ni Amén. Yo creo que no. Claro. Ricardo, no sé cómo decirte gracias. Y No, también al a contrario, vos, gracias a Gabriel. nosotros. Ustedes, muchas Con gracias Gaby a estamos recontentos de compartir acá para nosotros. Cristina es una amiga entrañable de nuestro barrio. Tiene una gran onda con Graciela, también con mi señora. Y bueno, nosotros en la medida que podemos tener relación con el público, que a quienes debemos todo, en realidad, todo lo que tenemos, si es que tenemos algo, se lo debemos al público. Estas son oportunidades que no podemos hacernos los distraídos. Así que venimos con muchísima ilusión y estamos encantados de haber podido estar acá. Y con mucha generosidad y mucho talento, porque de eso se trata. Son maravillosos. Bueno, ¿Los aplaudimos, te parece? Los aplaudimos. El ya aplauso cerramos. final. Gracias. Eternamente agradecido por este momento, esta hora y media que tuvimos de Esto Rock hoy. Decimos una vez más dónde toca. En el Centro Armenio, el sábado 16 de octubre a las 21:30. Queda en Armenia 1353 en Palermo. Te lo repito, Centro Armenio, Armenia 1353, el sábado 16 de octubre a las 21:30. Y anotá los teléfonos 4-775-2678 o 2877. A concurrir, ¿eh? Nos tenemos que ir, Cristina. Cerramos entonces nombrando el staff. Yo primero quiero decirle gracias también a Cristina porque hizo toda esta movida y yo sé lo Julio que me ella... lo pedía con timidez. Cristina, ¿podría venir? Pero sí, Decile. yo dije porque... No, pero yo sé lo que fue para Cristina también toda esta movida. Ahora tiene 2 días sin dormir a partir de hoy. Así que ya sabemos lo importante que es para todos esto. Para los que estuvieron desatentos, fíjense que subí, me costó, pero lo pude subir a Esto Sí. Rock, Julio Guillé, las fotos, 3 fotitos solamente del 26 de noviembre del 87. Donde está el capo, Ricardo Soule, también está Basualto, María Laura Anselmi, Julio Willy, Alberto está Willy de Guillé, costado Enrique también, Bocconi. sí. Hay más fotos que en su momento más decentemente las subiré, pero bueno, era como un anticipo de esto que vivimos hoy acá. Gracias, Ricardo. Gracias por Gabriel. invitarme. No, Gracias, por muchas favor. gracias. En la conducción, Julio Alberto Guillé. En la producción, Carlos Mates. Asistencia general y fotos, Alex Telejinska. Y los grandísimos operadores técnicos que hoy también estuvieron con las cámaras, porque estamos bonitos. Nos sacaron bonitos, chicos, ¿no?
Alejandro Keller, Ezequiel Cámara. Contamos con una hermosa presencia, destacamos a Pepe de Ramos Mejía, a Juan y a tantos amigos que están por allí. ¿Qué viene el lunes, Julio? A las 19, retomamos el horario habitual. Léanlo en Facebook, no me importa ya. Listo. Solamente, chao. Chao. Así termina Histo Rock, un programa para coleccionar.